Muy bien, chicos, entonces vamos a ver el primer ejercicio de lo que es el ejercicio 01 de la hoja A. Van a poder encontrar, bueno, como ya les dijimos, convertimos los trabajos prácticos que estaban siempre organizados en hojas A3, la pasamos a hojas A4 para que a ustedes les sea más práctico imprimirlo y también que las fotos, escaneos sean más visibles, más legibles para nosotros al corregirlo. Y bueno, en este caso el ejercicio 1 tiene dos hojas A4, lo mismo con el trabajo práctico 1. Tema entonces: verdadera magnitud de segmentos y ángulos de pendiente de segmentos, perpendicularidad, distancia entre puntos y rectas entre sí. Primer ejercicio, dice verdadera magnitud, o sea, obtener la verdadera magnitud y ángulo de pendiente, epsilon h, del segmento AB. Entonces nosotros tenemos proyección vertical y horizontal del segmento AB. ¿De acuerdo? O sea, si estudio las particularidades de este segmento, como veo que no es paralelo a ninguno de los planos de proyección y tampoco es perpendicular porque ninguna de las proyecciones es un punto, sé que entonces este segmento es un segmento oblicuo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a resolverlo entonces con un triángulo auxiliar y haciendo la diferencia de cota para entonces así obtener la verdadera magnitud. Desde la proyección vertical, para yo obtener la diferencia de cota, lo que hago es trazo una recta horizontal desde el punto A hasta que me corta esta línea de referencia y ahí aparece x sub 2. Ahí entonces tengo armado el triángulo auxiliar. Acá entonces tengo la diferencia de cota. Ese triángulo auxiliar, acuérdense, de acuerdo a lo que vimos, si yo tengo el triángulo puesto en posición de proyectante horizontal, o sea, con un lado horizontal, el otro vertical y la hipotenusa, yo lo que tengo que hacer una vez que lo tengo en el espacio es rebatirlo sobre el plano horizontal para entonces poder verlo en verdadera forma y obtener este dato que es la verdadera magnitud del segmento y este otro dato que es la verdadera magnitud del ángulo que esa recta forma con el plano horizontal. Pero fíjense, este cateto es la proyección horizontal, este cateto es la diferencia de cota de los puntos en el espacio, este ángulo siempre es 90 grados, entonces por eso puedo asimilarlo o entenderlo utilizando la escuadra. Proyección, diferencia de cota, ángulo de 90. La hipotenusa es la verdadera magnitud, que no aparece en ninguna de las dos proyecciones, y el ángulo opuesto a la diferencia de cota me está mostrando el epsilon h, o sea, la pendiente de esta recta respecto del piso. Lo que tengo que hacer ahora es dibujar o recomponer este triángulo en la proyección horizontal. Para eso, entonces, lo que hacemos, esto son 60 grados, perpendicular sería 30, trazo esto para acá. Lo que tengo que hacer ahora es tomar la distancia o la medida, en realidad, que hay entre el punto X y el punto B, que es la diferencia de cota. Les recomiendo que utilicen el compás para tomar estas medidas, a mí no me interesa realmente cuál es el valor numérico de esa diferencia de cota, sí me interesa poder trasladarla preciso, por eso con el compás es mucho más fácil. Esto entonces es la diferencia de cota. Acá aparece el punto B, sin subíndice, porque una vez que se vuelca el triángulo sobre el plano horizontal, aparece el punto B propiamente. Y la hipotenusa del triángulo, que es la unión de A con B, que está ahí, me da entonces la verdadera magnitud del segmento AB. Esa verdadera magnitud es la que tenemos que marcar en rojo, ¿sí? Porque tengan en cuenta que yo no volqué realmente el segmento sobre el plano horizontal, sino que hice un cálculo geométrico de este triángulo auxiliar que me da como resultado esto que tengo acá. Este ángulo siempre es 90 grados y ahora entonces el ángulo opuesto a la diferencia de cota, que es este que tengo acá, es el epsilon h, también en verdadera magnitud. Quiere decir que acá lo que se me pedía, la verdadera magnitud del segmento y el ángulo dependiente del segmento AB, si no especificamos del vertical, cuando se habla de pendiente del segmento es respecto al horizontal, ¿sí? Entonces, a menos que expliquemos, como en el otro caso, pendiente respecto al plano vertical, que es un epsilon b, siempre que hablemos de pendiente estamos haciendo referencia al epsilon h. En este caso, ese ejercicio queda completo ahí. ¿Qué pasa con el segundo ejercicio? Verdadera magnitud
y ángulo de pendiente del segmento BC respecto del plano vertical B2. El segmento BC tiene una particularidad, sí está dentro de los casos particulares de recta y es el que denominamos segmento de perfil, porque estaría paralelo al plano lateral si existiera el plano lateral. Yo, fíjense, tengo acá el punto C y acá el punto B en proyección vertical. C es más alto que B. Y acá tengo a B y acá tengo a C. B está más cerca del plano vertical que C y C está más alejado. Si yo tengo en cuenta eso, lo que me dice es que el punto C está más alejado del plano vertical pero más alto y el punto B más cerca del plano vertical y más bajo. El segmento tiene esta pendiente, que yo con la proyección horizontal y vertical no me alcanzo a dar cuenta y por supuesto tampoco conozco la verdadera magnitud ni la pendiente de este segmento como es en las proyecciones. Voy a hacer entonces un triángulo auxiliar y fíjense qué elementos necesito. Necesito apoyarme sobre una proyección, por ejemplo voy a utilizar la proyección vertical, entonces lo que voy a hacer es tener el triángulo así, lo voy a volcar sobre el plano vertical y voy a tener el triángulo en verdadera forma. Si uso la proyección vertical voy a necesitar la diferencia de apartamiento que hay entre los puntos. Diferencia de apartamiento. Este es el apartamiento de B, este es el apartamiento de C. Mayor apartamiento menos el menor me da la diferencia de apartamiento. ¿Cómo ubico esta diferencia de apartamiento en el vertical? Siempre perpendicular a la proyección. Como en este caso la proyección es vertical, la perpendicular es una horizontal. ¿Qué hago ahora? Tomo la distancia, o la medida sería, de la diferencia de apartamiento entre los puntos, voy al vertical y la ubico ahora en esta línea. Esto sería entonces el punto B. Perdón, acá para que se entienda mejor, el resultado es el mismo, como les decía hoy, geométricamente es el mismo. Pero para que sea más entendible, vamos a hacer la recta horizontal a partir del punto C, que es el más alto y más alejado. Entonces la diferencia de apartamiento la marcamos acá. Esto es nada más para a lo mejor interpretarlo un poco mejor. El resultado es exactamente igual. Este es el punto C, ¿sí? Porque en realidad esto lo que vamos a hacer es esto. El punto C y el punto B lo vamos a volcar sobre el plano vertical. Unimos punto B sub 2 con punto C. Tengo la hipotenusa del triángulo y eso entonces es la verdadera magnitud del segmento BC, ¿sí? Vamos a poner verdadera magnitud del segmento BC. Esto que teníamos acá es la diferencia de apartamiento que hemos tomado del horizontal. Entonces, el ángulo opuesto a la diferencia de apartamiento, que es este que está acá, ¿sí?, es el épsilon B en verdadera magnitud. Este es el ángulo que forma este segmento con el plano vertical, ¿sí? ¿Se entiende? En este caso el triángulo lo rebatimos de esta forma. Vimos la verdadera magnitud, la diferencia de apartamiento, la proyección vertical y en este ángulo está el ángulo epsilon B que forma la recta con el plano vertical de proyección.